Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta videoclase. La vamos a enfocar a partir de la filosofía de los estoicos. O sea, recuerden que es el último tema de este segundo periodo, que es la filosofía helenística. Y esa filosofía helenística la vamos a dividir en tres partes: lo que es los estoicos, lo que son los epicureístas y lo que son los escepticistas. En este momento nos vamos a concentrar en esa filosofía de los estoicos, ¿sí? Vamos a mirar cuán importante es el autocontrol, es decir, usted mismo tiene que controlarse, ¿cierto? Controlar sus instintos, controlar su capacidad intelectiva, porque si usted es capaz de tener ese autocontrol, usted va a ser una persona sabia, ¿cierto? Porque una persona que es capaz de autocontrolarse es una persona sabia y al mismo tiempo, como adquiere sabiduría, obviamente va a estar de la mano de la felicidad. Pues bien, vamos a empezar este fascinante mundo del estoicismo, ¿cierto? Encontramos aquí en primera instancia esta diapositiva que nos va a mostrar, ¿cierto?, que autocontrol es igual a sabiduría y que sabiduría es igual a felicidad. Pero vamos a entrar a analizar, a detallar por qué esto es así, ¿ok? Entonces, tenemos que partir, ¿cierto? Tenemos que partir diciendo que el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Para un estoico, ¿cierto? No se puede mezclar el deseo con la felicidad, ¿cierto? No se pueden mezclar, no pueden vivir juntos, ¿cierto? Se fue constituyendo, el estoicismo se fue constituyendo desde la apertura de la escuela en Estoa, ¿cierto? En el pórtico o galería de la columna de Atenas, ¿cierto? Hacia el año 300 antes de Cristo por Zenón de Sitio, ¿cierto? Hasta la época del emperador romano Marco Aurelio, muerto en el año de 1800 después de Cristo, ha abarcado un periodo que duró aproximadamente unos 5 siglos, ¿sí? Al mismo tiempo, el centro de interés de esta filosofía es la búsqueda de la felicidad personal. Oído, el centro es la búsqueda de la felicidad personal como respuesta a la situación en la que ha quedado el ciudadano tras la pérdida del contexto de la polis. Recordemos que hay una influencia cultural, o sea, se ha perdido esa cultura, se ha perdido lo que es la polis, la ciudad-estado, ¿cierto? Eso que nos promulgaba Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿cierto? Se ha perdido. Entonces, esta filosofía del estoicismo lo que pretende es buscar la felicidad personal. El hombre se ubica, por eso aquí en la imagen que vemos es muy difícil encontrar juntos el deseo, o sea, no pueden existir juntos el deseo con la felicidad. Lo que el hombre, ¿cierto? La filosofía busca es la búsqueda de la felicidad personal, ¿cierto? No hay bueno, ¿cierto? Nada hay bueno sino la virtud, ¿cierto? Nada malo sino el vicio. Bueno relacionado con virtud, ¿cierto? Y malo todo lo relacionado con vicio. Pues esta virtud, ¿cierto? Va a decir que virtud es felicidad, virtud es sabiduría, autocontrol, entonces vendría a ser una virtud, ¿cierto? Una virtud que debemos desarrollar, ¿cierto? El vicio, ¿qué es? Es desdicha, es insensatez, ¿ok? Pero esta felicidad, esta sabiduría, esta virtud deben conducirnos, ¿cierto?, a que el sabio o el virtuoso, ¿cierto? Sabio o virtuoso, que para ellos significa lo mismo, ¿cierto? Sabio o virtuoso significa lo mismo, es feliz. El sabio, ¿cierto?, es virtuoso, el sabio es feliz. Sean cuales fueren sus aparentes infortunios, sean cuales fueran sus diferentes pensamientos y ideologías, ¿cierto? Lo que interesa en este momento es que el virtuoso o el sabio, ¿cierto?, es feliz, ¿cierto? Pero debemos preguntarnos, ¿cierto?, características de este virtuoso, características de este sabio. Ok, es un ser impasible a quien nada puede perturbar. Sí, es un ser tranquilo, nada le puede ocasionar caos, nada le puede generar tristeza, nada le puede generar amargura, nada le puede generar angustia, porque él simplemente es un ser impasible. Todo lo tiene y nada puede perder, y así no teme, ¿sí? Todo lo tiene, se conforma con lo que tiene, pero nada lo va a perder, nada lo va a perder, ¿ok? Entonces, nada le falta, y como nada le falta, ¿cierto? Así, nada desea.
Al mismo tiempo, conserva encadenadas las pasiones sobre ellas, un control absoluto. Las pasiones las tiene controladas. La familia perece, los amigos mueren, la patria se hunde, el mundo se desploma. El sabio está sereno, está tranquilo, puede apartarse, puede morir lo que sea, puede perder lo que sea, pueden irse sus familiares, pueden irse sus amigos, puede la patria hundirse, puede estar en guerra, ¿cierto? Pero él siempre va a permanecer sereno. El gozo retosa, es decir, el gozo está en permanente con él, la alegría se derrama, el dolor gime, la tristeza suspira, el asombro se petrifica, el terror se hiela e inmudece, ¿cierto? Pero el sabio siempre va a estar en continua tranquilidad, no va a estar angustiado, no va a estar dominado por estas angustias, sino que simplemente él va a estar impasible, ¿cierto? Él va a estar tranquilo, él va a estar alejado de cualquier situación angustiante. La ética estoica sigue simples preceptos que hoy no han perdido nada en su eficacidad, ¿cierto? El punto de partida de esta ética es la felicidad, ¿cierto? Y la felicidad que no depende de las cosas externas, sino que depende de nosotros mismos. La ética está relacionada con la felicidad y esta felicidad, ¿cierto? Depende de nosotros mismos. Bien, ahora nos dice lo siguiente. Epicteto, es decir, el personaje central de esta filosofía del estoicismo, explica la importancia de distinguir lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, ¿cierto? Decía así. Hay ciertas cosas que dependen de nosotros mismos, como nuestros juicios, nuestras tendencias, nuestros deseos, aversiones y, en una palabra, todas nuestras operaciones. Otras hay también que no dependen, como el cuerpo, la riqueza, la reputación, el poder. En una palabra, todo aquello que no es de nuestra operación. ¿Sí? Entonces aquí observamos aquellas cosas que dependen de nosotros mismos y las otras cosas que no dependen de nosotros mismos. Es decir, una persona estoica, ¿cierto? Va a estar en tranquilidad, no va a estar, si todo lo tiene, perfecto, si nada lo tiene, pues también perfecto, ¿cierto? Observamos ahora que en la medida en que algo no depende de nosotros, no sirven las lamentaciones, ¿cierto? Al contrario, según la lógica estoica, tenemos que superar esta tristeza, ¿sí? Si algo no depende de nosotros, pues no nos vamos a quedar en esas lamentaciones, en ese remordimiento, sino que simplemente tenemos que partir a ver cómo superamos esa tristeza, es lo que hablamos ahorita, el autocontrol, ¿cierto? El autocontrol. Yo no voy a permitir estar en un mundo de caos, no voy a permitir estar en un mundo de tristeza, porque yo mismo voy a ser capaz de salir adelante. Por mal que le vayan las cosas, el estoico no teme. Se me puede caer el mundo encima, pueden haber todas las preocupaciones, puedo ir grave en lo que sea, ¿cierto? Pero yo no tengo ningún temor, yo no tengo ninguna angustia, pues ha alcanzado la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La imperturbabilidad del ánimo, ¿sí? La imperturbabilidad, es decir, a mí nada me va a angustiar ante un hombre que acepta su destino y solo se preocupa para vivir de manera virtuosa. Ni las emociones, ni el placer, ni el dolor, ni las riquezas tienen poder. El estoico no se va a asombrar por las emociones, por el placer, por el dolor, por las riquezas. Él no se va a dejar llevar por nada de eso porque él tiene la ataraxia, que es la imperturbabilidad, ¿cierto? Pero aparece ahora una interrogante bastante interesante. ¿Qué es una pasión? ¿Cierto? Desde el punto de vista del estoico, ¿qué es una pasión? Una inclinación natural, obvio, es una inclinación natural, pervertida bajo la influencia del medio social y que perturba al alma. Es decir, el contexto social es la que le va a originar, ¿cierto? Esa perturbación y obviamente el estoico pues va a tratar de defenderse, no va a dejar de tratar de desconcentrarse, no va a dejar de que su alma se perturbe. Por lo tanto, esta pasión, ¿cierto? Va a conducir a que la razón debe actuar como un filtro que acepta o no a la pasión. Es la razón, la diosa razón, ¿cierto? Es la que va a decir sí a la pasión, no a la pasión, ¿cierto? Y la va a controlar, la va a regular, ¿cierto? Solo entonces resulta posible estar enamorado y estoico únicamente si este amor se mantiene bajo control. Es decir, si una persona que es estoica se enamora y tiene controlado, ¿cierto? No deja dominarse por esas emociones, ¿cierto? La razón no deja que se emocione tanto, que tiene controlado, que tiene todo bajo control, pues obviamente va a experimentar esta cuestión del amor. Aquí vemos al hombre estoico,
Sí, pero características para profundizar este tema bastante interesante. Bueno, encontramos, dice que es un hombre insensible, ¿sí? Insensible, a veces no tiene sensibilidad frente a los problemas que hay a su alrededor, porque él no se va a inmutar, él no va a estar angustiado. No tiene emociones, las escucha solamente, ¿cierto? Si no, pierde la lucidez, las racionaliza, es decir, esas emociones él las asume a partir de la razón. Él no se deja llevar por un sentimentalismo, por una pasión, sino que él está seco, centrado, ¿sí? Él le da igual si está o no está enamorado, después de que esté controlado bajo la razón, todo está bien, no necesita expresar, ¿cierto? Es apático. También vemos que está tranquilo bajo cualquier presión. Evita extremos emocionales. Él está tranquilo, él no se va a sobresaturar, no, nada, lleva las cosas con calma. Si se murió un familiar, si se perdió algo, si perdió todo, tranquilidad absoluta, ¿cierto? Deja hacer las cosas, ¿cierto? Se deja morir si está enfermo. Si es una enfermedad incurable, la acepta y vive serenamente sus últimos días. No se va a angustiar, ay, me voy a morir, ay, ¿qué hago? No, simplemente la acepta y simplemente espera el día de su muerte, ¿cierto? Todo depende de él. Encontramos también que es una filosofía egoísta, que no se preocupa por el bien común, ¿cierto? No se preocupa del bien común, sino que más es hacia lo suyo, lo subjetivo. Él solamente le importa lo suyo y no le importa lo demás. Otra característica de esta filosofía del estoicismo, del hombre estoico, es que todo a nuestro alrededor funciona como ley de causa y efecto. Todo lo que funciona a nuestro alrededor es causa y efecto, ¿cierto? Uno hizo algo y eso que realizó tiene un efecto y así sucesivamente. Y la respuesta es a partir del logos, de la razón, Dios es razón. El hombre estoico se deja llevar por la razón, nada de impulsos. Aparecen 4 virtudes prácticas. Sabiduría práctica, ¿cierto? Un hombre estoico es un hombre sabio, pero un hombre sabio con práctica. La temperancia, cuando hablamos de temperancia, es el autocontrol, es decir, el hombre estoico se autorregula, autocontrola, es un hombre justo, ¿cierto? Y es un hombre que tiene valentía. Siente el dolor, pero tiene una percepción diferente de la opinión común. No lo asocia con algo malo, es decir, algo, como digamos, indica la tristeza, no es dejarse caer en esa tristeza, sino es mirar cómo se levanta esa tristeza, algo bastante interesante a partir de esta filosofía del estoicismo. Siente el dolor, pero no lo asocia como algo como algo malo, ¿sí? Sino como algo de mirar cómo se puede superar. Es posible querer, ¿cierto? El hombre estoico se puede querer, ¿cierto? Y ser estoico a condición de controlar su representación del amor, es decir, se puede enamorar, pero tiene que ser controlado, y como vimos en la diapositiva anterior, debe ser controlado a partir de la razón. Esto significa que un estoico no será afectado por la muerte de su esposa, ¿sí? Si está enamorado, ¿sí? Pero o sea, a partir de la razón, pues no le va a afectar la pérdida de su familiar, la pérdida de su esposa, porque ya ha considerado su pérdida. De alguna manera, él sabía que se iba a morir y ese le tocaba y punto. No tiene ningún dolor, no tiene ninguna angustia, no tiene ninguna desesperación, sino que simplemente busca cómo, a partir de la razón, busca cómo superarse, ¿bien? Busca su equilibrio ante todo, ¿sí? El estoico, la filosofía del estoicismo es, el hombre estoico busca su equilibrio, ¿sí? Él no se va a dejar perturbar, él está tranquilo, él no se va a dejar llevar por las angustias, él no va a estar, sino es concentrado en su equilibrio, en su razón, en su sabiduría práctica, en su justicia, en su valentía, ¿cierto? Él no se va a dejar llevar por esas situaciones, sino que él va a estar concentrado. Bien, los estoicos, la felicidad como conformidad con la naturaleza, la felicidad ante todo, ¿sí? El hombre estoico busca la felicidad, no se deja angustiar, está de la mano de la razón, ¿cierto? Recordemos lo que vimos al inicio, autocontrol es igual a sabiduría, sabiduría es igual a felicidad. Hablábamos de la lógica, de la física y de la ética. ¿Qué hablaba de la lógica? Pues existe una razón cósmica, dice que el conocimiento nace con la sensación, ¿cierto? Con la sensación, pero obviamente va a estar regulado a partir de la razón. La física, hay un alma universal, que es el fuego, o sea, el logos, la diosa razón. La necesidad preside la naturaleza, ¿cierto? Se da el eterno retorno, ¿cierto? Se da en ese eterno retorno.
en el que va y viene, ¿cierto? Aparece lo que es la ética, en la ética aparece lo que es el principio de acción, que ese principio de acción es el de autoconservación. Es necesaria la autarquía. ¿Qué significa la autarquía? Es liberarse aceptando el destino, ¿sí? Usted se puede liberar, pero tiene que aceptar ese destino. Aparece lo que es la apatía o la imposibilidad, ¿cierto? Que es la insensibilidad, la frialdad. Un hombre estoico es insensible, es frío, es parco, ¿cierto? Ante los acontecimientos de la felicidad. Él no va a emocionarse, él no va a mostrar un destello de emoción, sino que él simplemente va a ser moderado, él simplemente va a ser reservado, él simplemente va a estar de la mano de la diosa razón. Fijémonos entonces que estos 4 pilares, lógica, física y ética, apuntan hacia la felicidad, ¿cierto? A esa felicidad que el hombre estoico tiene que conseguir, que tiene que remediar a medida que vaya avanzando en este mundo terrenal. El principio de acción es la autoconservación. El estoico se conserva, ¿sí? Él sabe que se va a morir, y si sabe que tiene una enfermedad, él sabe que se va a morir, pero todo depende de él, de cuidarse, pero acepta su enfermedad y espera el día que llegue su fin. Bien, vamos a observar este video que nos va a ayudar a profundizar un poco lo que venimos hablando. Se han quedado varados a miles de kilómetros de casa, sin dinero ni posesiones. Tal situación provocaría desesperación y que muchos maldigan su horrible destino. Pero para Zenón de Cidio se convirtió en la base de su trabajo y el legado de su vida. El mercader, una vez rico, perdió todo cuando naufragó en Atenas alrededor del 300 a.C. Sin mucho por hacer, entró en una librería. Leyó sobre Sócrates y quedó intrigado, y empezó a buscar y estudiar con los filósofos famosos de la ciudad. Conforme Zenón empezó a educar a sus propios estudiantes, sentó las bases de la filosofía conocida como estoicismo, cuyas enseñanzas sobre la virtud, la tolerancia y el autocontrol han inspirado a generaciones de pensadores y líderes. La palabra estoicismo viene del griego stoa poikile, la columnata pública decorada donde Zenón y sus discípulos se reunían para las tertulias. Hoy usamos la palabra estoico coloquialmente para referirnos a alguien que permanece tranquilo bajo presión y evita extremos emocionales. Pero si bien esto refleja aspectos importantes del estoicismo, la filosofía original era más que solo una actitud. Los estoicos creían que todo a nuestro alrededor funciona de acuerdo con una red de causa y efecto, cuyo resultado era una estructura racional del universo llamada logos. Y aunque no siempre podemos controlar los eventos que nos afectan, sí podemos tener el control sobre cómo abordamos las cosas. En lugar de imaginar una sociedad ideal, el estoico intenta lidiar con el mundo tal cual es, mientras persigue su desarrollo personal a través de 4 virtudes cardinales. La sabiduría práctica, la capacidad de enfrentarse a situaciones complejas de una manera lógica, fundamentada y tranquila. La temperancia, el ejercicio del autocontrol y la moderación, en todos los aspectos de la vida. La justicia, tratar a los demás con imparcialidad incluso cuando han errado. Y valentía, presente no solo en circunstancias extraordinarias, sino al enfrentar desafíos diarios con claridad e integridad. Como escribió Séneca, uno de los más famosos escritores romanos, algunas veces incluso vivir es un acto de coraje. Pero si bien el estoicismo se centra en la mejora personal, no es una filosofía egocéntrica. En una época en la que las leyes romanas consideraban a los esclavos una propiedad, Séneca pidió un trato humano para ellos y enfatizó que todos compartimos la misma humanidad fundamental. El estoicismo tampoco fomenta la pasividad. La idea es que solo los que cultivaron la virtud y el autocontrol pueden despertar un cambio positivo en otros. Uno de los escritores estoicos más famosos fue uno de los grandes emperadores romanos. El estoicismo ayudó a Marco Aurelio durante el curso de su reinado de 19 años a liderar el imperio enfrentando 2 guerras importantes y a afrontar la pérdida de muchos de sus hijos. Siglos más tarde, los diarios de Marco guiarían y consolarían a Nelson Mandela durante sus 27 años de prisión, durante su lucha por la igualdad racial en Sudáfrica.
Después de su liberación y eventual victoria, Mandela enfatizó la importancia de la paz y la reconciliación, convencido de que si bien las injusticias del pasado no podían cambiarse, su pueblo podía confrontarlas en el presente para construir un futuro mejor y más justo. El estoicismo fue una escuela de filosofía activa durante varios siglos en Grecia y Roma. Desapareció como institución formal, pero sigue siendo una filosofía influyente. Los teólogos cristianos como Tomás de Aquino admiraron y adoptaron su enfoque sobre las virtudes, y hay similitudes entre la ataraxia estoica o la tranquilidad de la mente y el concepto budista de nirvana. Un estoico particularmente influyente fue el filósofo Epicteto, que escribió que el sufrimiento no deriva de los acontecimientos de nuestras vidas, sino de nuestros juicios sobre ellos. Esto ha resonado fuertemente en la psicología moderna y el movimiento de autoayuda. Por ejemplo, la terapia racional emotiva conductual se centra en cambiar las actitudes autodestructivas que la gente expresa frente a sus circunstancias en la vida. También está la logoterapia de Viktor Frankl, desarrollada por el propio Frankl en base a su experiencia como prisionero en un campo de concentración. La logoterapia se rige por el principio estoico de que podemos usar nuestra fuerza de voluntad para dar sentido a nuestras vidas, incluso en las situaciones más sombrías. Bien, muchachos, hemos visto una filosofía bastante interesante, bastante particular, ¿no? Quizás algunos de nosotros hemos observado personas que son tranquilas, que son calmadas, que no se inmutan frente a algún acontecimiento, ya sea racional o emocional, sino que siempre permanecen tranquilas. Bien, recordemos que el estoicismo va a estar de la mano del autocontrol, ¿sí? El autocontrol va a ser igual a la sabiduría, ¿cierto? Y aquel que es sabio, pues obviamente tiene felicidad. El objetivo de esta filosofía es encontrar esa felicidad personal, ¿sí? No unas cosas externas, sino unas cosas internas. Nos veremos en una nueva oportunidad. Espero que se encuentren muy bien.